Los Patagones. El espectáculo de unos aborígenes de buena estatura y de fornidos miembros le impresionó grandemente. Magallanes creyó encontrarse frente a una raza de gigantes. Sus cuerpos estaban cubiertos de pieles y llevaban los pies envueltos con cueros, lo cual daba a estas extremidades una exagerada dimensión. De allí que le llamaran patagones o patones, y por extensión a la zona que ellos habitaban, la Patagonia. Entre tanto, Sebastián Elcano continuó rumbo al occidente con la sola nave Victoria. Después de enfrentar los archipiélagos de las especies y las Indias continentales, el navegante atravesó el Océano Índico y rodeando el África llegó a España, a su mismo punto de partida, el puerto de Sanlúcar. Esto ocurría en septiembre de 1522. Los resultados de esta expedición tan penosa no podían ser mejores para España. El descubrimiento de un estrecho de unión de ambos océanos, la ruta a las Indias por la navegación hacia el occidente y la comprobación de la esfericidad de la Tierra, toda vez que se había realizado la hazaña de dar vuelta al mundo. Cabo de Hornos. Las nuevas traídas a España por Elcano determinaron que Carlos V ordenara la organización de una nueva flotilla, esta vez al mando de Fray García Jofré de Loaiza, el cual entró en el estrecho el día 8 de abril de 1526. Una de sus embarcaciones, llamada de San Lesmes, llegó hasta el grado 55, arrastrada por un temporal, y a su regreso dio a conocer su llegada hasta el acabamiento de tierra, lo que en otras palabras anunciaba el descubrimiento del Cabo de Hornos. Conquista del Perú. Diego de Almagro. Los españoles eran desconocidos en los pueblos de América del Sur, bañados por el Océano Pacífico, cuando Magallanes descubrió el estrecho que inmortalizó su nombre, en tanto que las islas de las Antillas y otras tierras estaban ya en proceso de conquista. Aparecía como centro de operaciones para el descubrimiento y posteriormente la conquista del Imperio Incásico, una colonia establecida en el Istmo de Panamá. Desde allí se tuvo conocimiento de la riqueza que existía en estas regiones del sur, y ello dio motivo para que 3 hombres se asociaran con el deseo de llevar adelante la empresa. Eran ellos el cura Fernando de Luque, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. En la sociedad se contemplaba que el cura Fernando de Luque aportaba solamente sus capitales. Los otros 2 eran los ejecutores de la aventura, respondiendo de todo riesgo material. Veamos, en primer término, quién era Pizarro, marqués de las Charcas y de los Altavillos. Había nacido en Trujillo, Cáceres, en 1475. Son muchas las versiones que existen acerca de su infancia y juventud. Unos afirman que fue porquerizo, en tanto otros aseguran que sirvió en las guerras de Italia. Pero si hay algo cierto es que careció de cultura y que solamente aprendió a leer y escribir en forma muy elemental. Supo de la existencia del Perú cuando acompañó a Vasco Núñez de Balboa en el descubrimiento del Mar del Sur. Desde ese momento concibió la idea, que se le hizo obsesiva, de conquistar el imperio incaico, rico y apetecido por muchos. Junto a Fernando de Luque y Diego de Almagro obtuvieron la autorización necesaria del gobernador Pedro Arias Dávila. Con un contingente de 114 soldados y algunos indios, se embarcó en 1524 y arribó al archipiélago de las Perlas, cruzó el Golfo de San Miguel y se internó en el río Virú. Allí comprobó la carencia de recursos de la comarca. Siguió hacia un puerto cuando solamente le quedaban 80 hombres de la dotación primitiva. Denominaron al puerto del Hambre. Y como allí nada hallaron para alimentarse y abastecerse, dispuso que una parte de la tripulación se embarcara en la nave con destino a la isla de las Perlas, en procura de provisiones. En la nave con destino a la isla de las Perlas, en procura de provisiones. Entre tanto, él con el resto de los soldados aguardaría.
Se esperaba que tal operación demoraría 10 días, pero tardó 40. Entre tanto, murieron 20 de los hombres que con él quedaron. Luego de regresar los tripulantes desde Las Perlas, fue abandonado el puerto del Hambre. De allí prosiguieron hasta la Candelaria para seguir a Cuchama. En este sitio se unió a ellos Diego de Almagro, quien debió regresar a Panamá en busca de auxilio. 2 barcos fletados por el gobernador de la colonia los llevaron hasta Panamá. Allí, en 1526, suscribió un compromiso con Luque y Almagro, en el cual les participaba del descubrimiento y conquista del Perú. Después de algunos intentos y de reunir provisiones y dinero, Pizarro y Almagro prosiguieron la navegación hasta la isla de Gallo para pasar luego al puerto de Tacamés, pero comprobaron que con los escasos elementos de que disponían no era posible apoderarse de la región. Regresó entonces Almagro a Panamá en procura de víveres y hombres. Sin embargo, el gobernador, argumentando el escaso éxito de la empresa hasta ese instante, no accedió a las peticiones y ordenó que 2 barcos fueran a recoger a los expedicionarios. Pizarro se negó a regresar y, desenvainando su espada, trazó una raya en el suelo y exclamó: «Camaradas y amigos, este es el camino de las penalidades, pero por él se va al Perú a ser ricos, y por allí vais al descanso, a Panamá, a ser pobres. Escoged». 13 hombres se manifestaron partidarios del camino de la riqueza y la gloria, lleno de penalidades. Con 11 hombres, Pizarro puso rumbo a Tumbes y allí tuvo un buen recibimiento de parte de los indios. Siguió a lo largo de la costa en una jornada de más de 200 leguas, al convencerse de que no podía llevar a cabo la empresa con elementos tan restringidos. Regresó a Panamá después de 1 año y medio. El gobernador Pedro de los Ríos se negó a facilitarle los recursos económicos pedidos, como asimismo hombres de tripulación. Los asociados determinaron apelar al rey. Designaron como su representante a Pizarro, el cual en 1528 se dirigió a España. En 1529 concertó con Carlos V unas capitulaciones, dándosele la dignidad de caballero de Santiago, además de nombrarle capitán general y gobernador de 200 leguas de costa en la Nueva Castilla, nombre con que entonces se designó al Perú. Finalmente, en el año 1530 salió desde Sevilla con sus 4 hermanos y un centenar de fogueados soldados. En 1531 emprendía rumbo a América con 3 barcos, 180 hombres y 37 caballos, armamento y municiones. Una vez conquistada Tumbes, siguieron por tierra a lo largo de la costa e internándose por las montañas llegaron a Coaqui. Allí existían víveres en abundancia. Pizarro llegó en el año 1532 al puerto de Paita. Allí recibió un mensajero de Huáscar que sostenía una lucha contra su hermano Atahualpa por la posesión del trono. Huáscar pidió ayuda para su lucha contra el usurpador. Sobre estos acontecimientos dejamos con la palabra a los biógrafos de Pizarro. Por su parte, Atahualpa invitó al conquistador a celebrar una entrevista y, continuando su penetración, llegó al pie de los Andes, desde donde emprendió la subida de los empinados montes para acudir a la cita del Inca. Al llegar a la cumbre de la cordillera, cerca ya del lugar donde se debía celebrar la entrevista, Pizarro mandó emisarios al Inca, quienes a su regreso le indicaron que contaba con un poderoso ejército de más de 30 y tantos mil hombres, contra el cual nada podían los escasos 200 de que él disponía. Entre tanto, vencido y prisionero Huáscar por su hermano, Pizarro ideó un plan para apoderarse de Atahualpa a presencia de sus propias fuerzas. Llegado a Cajamarca, lugar de la cita con el Inca, en la noche del 15 de noviembre de 1532, ocultó la caballería y los falconetes en los grandes edificios que rodeaban la plaza de la ciudad, y las demás fuerzas quedaron en el centro bajo su mando. Al mediar la mañana del día siguiente, se presentó Atahualpa en la plaza con un acompañamiento de unos 6.000 indios. El dominico fray Vicente Valverde se aproximó a él ofreciéndole un breviario, que el Inca cogió y arrojó al suelo.
Ante tal descortesía, Pizarro dio la orden de ataque, y los indios, despavoridos por la presencia de los caballos que jamás habían visto y por el estampido de los falconetes, huyeron atemorizados sin presentar resistencia. Atahualpa prisionero.